Si quieres saber cómo con estos lápices escolares hago este dibujo de una sandía realista, quédate a ver el vídeo. Uso estos porque me encantan, son baratos y muy útiles. Son los que uso en los vídeos de make-up. Fijaros cómo he gastado ya los 4 colores que uso ahí, pero vamos a usar todos. En esta caja vienen 3 rojos. Voy a usar el más clarito para bocetar. Este trozo de sandía es triangular. Empiezo por una línea así que sube y una línea más o menos igual que baja con la misma inclinación. Este lado me queda un poco más alto que este a propósito. Y ahora en vez de unir con línea recta voy a unir con una curva. Ahora aquí trazo una línea horizontal pero que baja ligeramente. Esto va a ser el grosor del pedazo de sandía. Y ahora dibujo una paralela a esta, aquí. Y ahora aquí dibujo también como aquí una curva. Es un boceto y no quiero cargar. Si cargo de más para que lo veáis bien en el vídeo. Y ahora cojo de los verdes el más claro. Vienen 3 verdes, pues el verde más claro. Lo voy a afilar, da gusto dibujar con un lápiz bien afilado. Así mejor. Voy a continuar esta línea de aquí un poquito más. Y esta también. Y ahora voy a unir con una curva paralela a esta curva. Y aquí igual, continúo la línea más o menos la misma distancia que aquí. Y hago otra curva. Hago una línea aquí como horizontal, un poquito corta. Y llevo de aquí una curva hacia aquí. Eso es el trozo de la corteza que se va a ver. De este lado por la perspectiva ya no se ve el trozo de corteza. Ahora voy a marcar así unas marquitas así, que va a ser los huecos y las pepitas. Esos huecos de las pepitas que también quedan en las sandías, que no siempre tienen pepita, sobre todo después de haberla cortado, que se desplazan. Entonces le voy a hacer huequecitos así. Parece un trocito de queso, pero luego no, ¿eh? Ahora puede que parezca. Y de este lado también. Y ahora a la pulpa de la sandía le voy a dar textura. La pulpa de la sandía hace como así, pinta estas curvas y luego va vertical, hace como marcas de gajos, sin llegar a ser gajos, pero sí que hace estos juegos. También aquí unas pocas. Haz curvas así por la sandía y luego haremos que esto funcione mejor. Ya está hecho el boceto, voy a empezar a colorear. Relleno todo este lado con el rojo más claro en modo suave, no muy fuerte. Los sitios donde van pepitas no los relleno. A este lado le da la luz y va a estar más clarito que este, que le va a dar la oscuridad. Le voy a hacer más oscura esta zona para darle como contraste a este lado y que no quede muy plano. Remarco las zonas más oscuras que había marcado antes para que se sigan notando. Le doy más oscuro por este lado y por abajo. Fijaros que para cubrir zonas grandes siempre pongo el lápiz casi horizontal al papel, un poquito así inclinado, y pinto con el lateral de la mina. Por eso es importante que estén afilados, para que haya bastante lateral que pueda utilizar. Además, así cubro antes la zona. Y ahora estas zonas así que marqué curvas, vamos a darle así como un degradado. Pinto por encima y meneo el lápiz para marcarlas, pero no hacer una línea gorda ahí, sino que queden ahí unas marcas, unas zonas oscuras. También puedo marcar un poquito más estas zonas así, con el lápiz. En esta zona de aquí, que se va a fusionar con lo que es la corteza, que es más verde, vamos a hacer muy suave el rojo. Y casi como a círculos, ¿no? Pero que no quede tan oscuro como esta parte de aquí, sino que quede más suave. Porque aquí se va a producir como la fusión entre el verde y el rojo. Entonces aquí quiero un toque más suave. Y eso sí, puedo marcar más ya esta zona. Ahora voy a coger el siguiente lápiz de los rojos. Si no tenéis siguiente lápiz de los rojos, seguid con el mismo rojo, pero darle más fuerte. Este lápiz es más color sandía porque es como más rosado. Y empiezo a cargar. En esta zona de aquí cargo más para producir contraste con este lado.
y vuelvo encima de lo que ya le he dado para intensificar el color, porque es difícil de buenas a primeras que te quede un color fuerte con estos lápices escolares. Pero si vas dando como capas y dándole cada vez un poquito más de pigmento, va bien. En estas zonas que he marcado unas curvas, doy como hice aquí, un poco de sombreado, haciendo así más oscuro hacia la curva y luego dándole por encima más suave. Un poco más oscuro donde la curva y luego creando como un borrón alrededor, más suave. Marco la curva, le relleno por aquí y luego hago como un borrón alrededor con el lápiz para suavizar la marca. Y ahora queda raro este rojo aquí y este aquí, son rojos distintos. Vamos a entonarlos entremezclando los lápices. Doy con este rojo por encima de este. Y con este rojo encima de este. Conserva las marcas que habías hecho antes o incluso intensifícalas con este rojo. Pero no lo apliques tan fuerte como aquí, que quede más suavecito. Y ahora con el rojo más oscuro que hice este lado, voy a hacer este degradado que hice aquí, que es la parte de la pulpa roja que se integra en la verde de la corteza. Quedó muy clarita, le insisto, y aquí le doy para entonar. Y este también le doy aquí para entonar. Y recuerda mantener como una zona donde se note que acaba la pulpa y empieza la corteza, justo por encima de donde haces el rojo más clarito. Recordad que en esta caja aún venía un rojo más oscuro. Voy a usarlo ahora para contrastar aquí la diferencia entre este lado de la sandía y este. Podemos romper un poco la recta para darle como aspecto más natural, puesto que la sandía es carnosa. Simplemente meto como así que rompa un poco esta línea recta, pero muy poco, muy suave, muy ligero, solo un poquito. Y sigo como marcando zonas así irregulares en la sandía para darle textura. En la zona más clara le doy también con este, en las partes estas que marcaban la textura, ¿no? Y pinto así como zigzag. Aquí va a ir una pepita, marco oscuro justo por encima, como una zona oscura que indica que está como hundida la pulpa de la sandía. Y aquí en estos huecos de las pepitas marco como más oscuro en un poquito de él, no en todo el hueco, para como señalar que eso es más profundo que el resto del hueco. Con este lápiz le doy a las zonas más oscuras nada más, no le doy a toda la parte de la carne. Voy ya con la corteza. Aquí me ha quedado un poco rara, me ha quedado como un poco abultada, tendría que ser menos en curva, así que voy a intentar arreglarlo con la goma. No voy a llevar la curva tan pronunciada, la voy a llevar más así. Así queda mejor. Ahora rellenamos de verde esta parte, pero verde suave. Y también voy a rellenar con este verde, que es el más claro de los verdes de la caja. Voy a rellenar muy suave toda esta parte, que es blanca, sí, pero como está más oscura la voy a poner verdosa. Y aquí fundo con el rojo, pasando por encima también muy suave. Esta zona de aquí la voy a poner más verdosa y por aquí ya no le doy tanto verde. Le insisto por esta zona de aquí, cerca de este lado, para crear contraste. También a esta parte de aquí le voy a dar muy poquito, pero solo en esta parte, no en esta. Y ahora voy a marcar esta zona de aquí más abajo, toda ella, a lo largo, un poco más verde. Es la parte más cercana de la corteza. Y voy degradando de este verde más intenso al verde más clarito que hice antes. Creo que voy a bajar un poquito más la pulpa para que no sea tan grueso, que me parece un poco grueso esto. Así que bajo un poco más la parte roja de la sandía y por lo tanto también bajo un poco más esta parte rojiza suave que hay aquí. Y esta también la tengo que bajar. Cojo el rojo que usé para ella, bajo este trozo y ancheo este lado también. Repaso con esto muy suave. Ahora cojo el siguiente tono de verde y este verde es un poco azulado, que nos viene bien
porque la corteza de la sandía es un poco azulada. Así que voy a marcar, ¿veis? Como es más azulado que el otro, es más amarillento. Voy a marcar el borde fino de la corteza de la sandía con este. Y también marco al poquito de corteza que se ve. Y lo hago más oscuro en este lado. Y este lado lo dejo un poco más claro. Y este lado marco aquí una raya de las de la corteza y oscurezco esta parte. También le voy a marcar una pequeña textura aquí a la sandía. Unos puntitos que emborrono por encima, como hice antes. Hay aún un verde más oscuro en la caja que me va a venir de perlas para marcar aún más las zonas más oscuras de la corteza, que son las zonas de aquí abajo y justo una línea muy fuerte justo por aquí, sin ir más allá. Ahora con el amarillo voy a hacer un poco más amarillenta esta zona de aquí, la parte de abajo de la pulpa blanca, y vuelvo a insistir en esta zona con el rojo. Voy a coger el color ocre para las pepitas claritas. Por ejemplo, estas pepitas que no son oscuras del todo, las pinto de este color ocre y no pinto todo. La parte de arriba dejo como un poquito ahí que dejo brillo, un poquito de blanco. Pero como las pipas de sandía no brillan mucho, ese brillo lo mato un poquito con un toque suave de este mismo color. Voy a hacer esta igual, la relleno, pero dejo ese brillo y ahora lo mato un poco con un toque muy suave de la misma lápiz. Y ahora cojo un marrón más oscuro para empezar con las pepitas oscuras. Voy a afilarlo. Mejor así. Y entonces aquí, por ejemplo, dibujo una pepita más oscura y la relleno, pero dejo como una zona de brillo. Y esa zona de brillo ahora la cubro un poquito con este marrón. Aquí marco como si hubiera una pepita oscura de estas que no tienen gracia y la relleno así y ya está. Solo le da como textura a la sandía. Y estas pepitas, esas pepitas les refuerzo con este marrón. Pero no cubro toda la pepita con el marrón. Les refuerzo solo un poco. De este lado igual. Y ahora con el marrón más oscuro, pues hago igual que antes. Voy dándole capas de color, oscureciendo y creando contraste, que siempre es lo último que voy haciendo. Incluso a las pepitas claras también. En zonas que me quedaron un poquito claras, voy a marcar aquí más oscuro alrededor de las pepitas. No del todo, alrededor de este lado de las pepitas. Y le puedo dar también con el rojo más oscuro que tengo, reforzando ese color. Con el rojo también puedo darle ligeros toques al verde para oscurecerlo, justo donde me toca oscurecerlo. Y le repaso por encima. Y veis cómo me ha quedado bastante contraste, me ha creado, la verdad. Fíjate que ya mientras fue coloreando dejé como zonas de luz aquí y ahora con una goma de borrar, que bien podía ser de este tipo, que es una goma de borrar súper fina, o estas más económicas, voy a darle como si tuviera aquí un poco de luz. La pulpa, ¿sabes? Aquí ya se la dejé yo antes, puedo remarcarla más por alguna zona. Para resaltar, esto resaltará más los huecos y las pepitas, incluso estas que apenas se notan. Y aquí también. Y ahora, para que no esté flotando en un fondo blanco, con el color negro voy a darle una ligera sombra, dando de lado y muy suave, como degradando a blanco. En esta zona más cerca aquí le puedo dar más oscuro, justo debajo de la corteza. Y luego con el verde, ese azulado que usamos antes, le voy a dar un poquito a la sombra para que no se vea muy gris y que haga como un reflejo del color verde de la corteza en la superficie sobre la que está apoyada. Y ya que tengo el negro, voy a remarcar más en los laterales de las pepitas para que resalten más. Y ese podría ser ya el toque final. Pues espero que te haya gustado saber cómo con estos lápices escolares he dibujado esta sandía realista. Do you fancy this watermelon?
Muchas gracias por ver el vídeo y hasta pronto en un nuevo vídeo de Fancy Looks. ¡Mua!